Hola, les voy a hablar acerca de la coherencia y la cohesión y su uso adecuado. Empecemos por la coherencia. Es la conexión necesaria que debe existir entre las ideas que presenta un texto para desarrollar un tema. Ahora, ¿cómo alcanzar esa conexión necesaria entre las ideas? Debemos primero ver desde lo comunicacional. ¿Qué voy a decir? ¿Cuál va a ser mi tema? ¿De qué voy a hablar? ¿El qué? ¿Y en qué ámbito? ¿Es en el ámbito académico o me estoy refiriendo a otro ámbito como el literario, el artístico, el político, el religioso, etcétera? En este caso, supongo que ustedes van a trabajar es el ámbito académico, el de la universidad. Entonces hay que estar claro en eso. Además de decir qué y en qué ámbito, también hay que considerar la identidad de quienes participan en ese discurso que ustedes van a construir en ese texto. Es decir, quiénes son los que son allí los participantes, es decir, ustedes o ustedes como autores o el autor del texto y a quién va dirigido, que en este caso es otro participante, si es el docente o si son otros estudiantes. Eso es importante tenerlo claro porque eso me ubica en conocer al otro y manejar mi discurso en función de ese otro. También hay que considerar el o los órdenes discursivos que se utilizarán para construir ese texto, ya sea narración, descripción, exposición, argumentación, instrucción o diálogo. Por lo general los textos son expositivos argumentativos, pero puede mezclar otros órdenes porque no hay un texto que tenga un solo orden. Siempre es un texto heterogéneo, mezclado con varios órdenes, pero eso debe estar claro antes de construir el texto y durante la producción. La intertextualidad es otro elemento. ¿Qué quiere decir la intertextualidad? Es decir, que yo cuando construyo un texto me valgo de otros textos y esos otros textos los cito. ¿De qué manera? De una manera textual, es lo que llamamos citas directas, o lo hago de manera indirecta, con citas parafraseadas. Y las hago o las organizo en función de las normas de la universidad en la que estoy adscrita. Si es la UPEL, las normas UPEL. Si es la UCB, por ejemplo, son las normas APA, igual que la Simón Bolívar. Si es otra universidad también habría que ver. Entonces, conforme a la universidad en la que estoy, yo me tengo que ajustar a las normas para trabajar la intertextualidad, en este caso los tipos de cita. Cita que coloque en un texto, cita que debo referenciar. Eso es fundamental en un texto académico para darle la coherencia que debe tener un texto académico. Además de eso, hay que tomar en cuenta la estructura canónica del texto que voy a construir. Si yo voy a elaborar un ensayo, por ejemplo, yo debo tener en cuenta la introducción, el desarrollo, el cierre o conclusión y las referencias, es decir, 4 partes. Eso llamamos estructura canónica, eso es un elemento de coherencia. Yo tengo que saber qué voy a colocar en la introducción. Por ejemplo, si es un ensayo, en la introducción va, además de la parte preliminar, yo debo colocar el propósito para el que voy a hacer yo ese ensayo. Desarrollo mis ideas en función de lo que he expuesto en la introducción, hago mis conclusiones y por supuesto referencio todo lo que he citado. Esos son elementos fundamentales para la coherencia. Ahora, para la conexión de las ideas. Ahora, la cohesión, que es un elemento indispensable también en el texto, yo no puedo tener coherencia si no tengo cohesión. La cohesión son los elementos micro, es lo que Bandí llama la microestructura textual. Tienen que ver con la propiedad textual mediante en la que los enunciados se relacionan adecuadamente a partir de elementos léxicos y gramaticales. ¿Cuáles son esos elementos microtextuales, microlingüísticos que Bandí habla y muchos especialistas? Uno de ellos es el uso adecuado de los pronombres. ¿Qué pronombres voy a usar cuando escribo? Pronombres personales, ¿verdad? O impersonales. Entonces tengo que saber cuáles para no repetir tanto el nombre, el sustantivo. Pronombres relativos como el qué, el quién. El qué se utiliza, por ejemplo, para objetos abstractos. El quién se utiliza para persona. Hay que saber utilizar eso, el qué, el quién, el cuándo es de tiempo, el dónde es de lugar. Las variantes pronominales, específicamente la variante pronominal se, es fundamental porque si estamos hablando de un discurso académico, un texto académico, el texto va enunciado en tercera persona.
y la tercera persona es impersonal, él. Entonces se utiliza la variante pronominal se, todas esas estructuras. Otro elemento importante dentro de la cohesión para mantener la propiedad textual del texto, la relación de los enunciados entre sí, es la concordancia de género y número. Si yo estoy escribiendo en femenino, todo va en femenino; si es masculino, en masculino, desde el sujeto, desde el artículo hasta el último elemento de mi cláusula o de la oración. Es decir, ahí tengo que conocer las categorías léxico-gramaticales, el orden que tienen, y por supuesto la concordancia, que si está en femenino todo, desde el artículo debe estar en femenino el sustantivo y el que le acompaña. Es decir, hay concordancia entre el género y también hay concordancia de número. Si el sustantivo está en singular, el verbo y todo el predicado va a estar en singular. Si está en plural, el sustantivo, el sintagma nominal, el sintagma verbal debe estar en plural. Eso en cuanto a concordancia. Otro elemento indispensable en la cohesión es el uso de los enlaces o conectores para darle esa conexión a cada idea que voy escribiendo. Hay que manejar la lista de enlaces o de conectores, hay que tenerlas presentes y saber cómo usarlas. Otro elemento es la sustitución léxica, el uso de sinónimos, antónimos, la homonimia, las palabras. ¿Qué palabra uso para no reiterar tanto una misma palabra? Otro elemento es el tiempo en el que se enunciará el discurso. Si es en pretérito, en presente o en futuro, no puedo estar alternando los tiempos, debo estar revisando. Por eso es que la escritura es un proceso y eso ayuda a la coherencia, a la cohesión, de planificar, escribir, revisar y reescribir tantas veces sea necesario. Entonces el tiempo es indispensable en los verbos, ver que los verbos estén bien conjugados, desde que comienzo el texto hasta que termino. Y otro elemento indispensable en la cohesión es la ortografía, el uso adecuado de los signos de puntuación, por ejemplo. Es indispensable saber cuándo va un punto y seguido, ¿verdad? Por cuándo termina una idea, cuándo va un punto y coma, cuándo va una coma, cuándo debe ir las comillas, los dos puntos. Esos son elementos indispensables de la cohesión. También es importante el uso de la acentuación, saber acentuar ortográficamente y prosódicamente, y también el acento diacrítico. Eso es indispensable porque es un elemento de ortografía que le da cohesión al texto y también coherencia. Y el uso adecuado de las letras, es decir, de la C, la S, la Z, la B y la V, la G, la J, etc. Es decir, si yo no tengo presente todos estos elementos que he enunciado, que llamamos elementos de cohesión, yo no puedo darle coherencia al texto. Es indispensable cumplir primero con la cohesión y en la misma medida revisar si estoy cumpliendo con los elementos de coherencia. Y eso hará que un texto sea legible, entendible y adaptado en el contexto en el cual se está solicitando. Gracias.